Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo me les va acá el abogado especialista en Derecho Penal, Eliseo Jiménez, miembro de escritorio jurídico Eli Jiménez y Asociados, dándole continuidad a lo que es las fases en el proceso penal venezolano? En el video anterior tuvimos la oportunidad de ver el video con respecto a la primera fase, que era la fase de investigación o de inicio. Hoy vamos a darle continuidad al segundo video referente a la fase intermedia, también llamada, la cual está constituida por la audiencia preliminar. Sin embargo, es mi deber aclarar que cuando la detención del imputado fue producto de una detención en flagrancias, tal como lo establece el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal, en cualquiera de sus modalidades, es decir, la flagrancia real, la cuasi flagrancia, perdón, y la flagrancia presunta. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, en la audiencia de presentación de imputado, pues puede obviar esta fase intermedia y ordenar el pase directamente a juicio, porque se dan estos elementos del artículo 274. Sin embargo, por lo general siempre se hace por el procedimiento ordinario, es decir, la fase intermedia, que es la audiencia preliminar. No obstante, el lapso previsto para esta fase intermedia, llamada también audiencia preliminar, puede variar dependiendo si el imputado está privado de libertad o tiene uno de los beneficios que establece el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. Dado que el juez, dependiendo, el juez puede considerar que si están llenos los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, puede decretar la detención del imputado. Esto es para darle más holgura a la fase de investigación que, dependiendo en este caso, tendría 45 días continuos luego de la privación de libertad del imputado. Entonces, hay que aclarar este punto porque la fase intermedia tiene dos términos, vamos a hablarlo así en el lenguaje coloquial. Es decir, que si el imputado está privado de libertad desde la audiencia de presentación, pues por supuesto el fiscal del Ministerio Público, ese lapso para que da inicio a la primera fase, que es la fase de investigación, tendrá un lapso de 45 días continuos para presentar su acto conclusivo. Sin embargo, de acuerdo a lo que establece el artículo 295, que fue reformado en el año pasado, en la reforma de esos 20 artículos que se hicieron al Código Orgánico Procesal Penal, pues el lapso para que el fiscal del Ministerio Público, visto que la persona está siendo juzgado en libertad en atención al principio de presunción de inocencia y al juzgamiento en libertad. Recordemos que nadie puede ser privado, toda persona es inocente hasta que no haya una sentencia condenatoria definitivamente firme. Por lo tanto, la prórroga el lapso cuando la persona está siendo juzgada en libertad, por supuesto, de acuerdo a lo que establece el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, será de 6 meses más una prórroga de 30 días. Anteriormente eran 7 meses más 8 meses, perdón, y una prórroga de 30 días era más o menos 9 meses. Sin embargo, ahora se ha acortado el lapso en atención a ese principio de celeridad procesal. Aclarado el punto anterior, continuamos con la fase intermedia, al cual hablaremos de las pruebas. Muy importante porque la fase intermedia se materializa es con la audiencia preliminar. Sin embargo, desde la audiencia de investigación, que son los 45 días, recordemos si el imputado o la imputada está privada de libertad, pues son 45 días, que es la fase de investigación e inicio. Pero en la fase intermedia se da lo que es todo lo referente a las pruebas. Por lo tanto, vamos a hablar de unos principios. El principio, por ejemplo, de la carga de la prueba. Quien alega, debe probarlo, es decir, quien alega el cumplimiento de la obligación, pues debe cobrarlo. En este caso le corresponde al fiscal del Ministerio Público por ser quien
imputa en la fase de investigación y presenta su acto conclusivo en la fase intermedia, que es la acusación. Recordemos que el fiscal del Ministerio Público, en atención al artículo 211 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene lo que es las opciones, dependiendo de la investigación que haya realizado, pero debe presentar su acto conclusivo, que bien puede ser el archivo fiscal, el sobreseimiento o la acusación. En este caso hablaremos de la acusación. Más adelante vamos a explicar todo este procedimiento que tienen atribuciones que tiene el fiscal del Ministerio Público en el artículo 111 referente al acto conclusivo. Entonces, hablando de que la carga de la prueba, pues le corresponde al fiscal del Ministerio Público porque es el que presenta la acusación. Sin embargo, colegas abogados, debemos tener en cuenta que nosotros como defensa técnica, bien sea pública o privada, debemos argumentar, dado que nosotros también estamos defendiendo al cliente, no dejarle la carga de la prueba completamente al fiscal del Ministerio Público. Recordemos que en atención al artículo 105, la buena fe, pues debemos litigar con buena fe. Sin embargo, el fiscal del Ministerio Público, a pesar de que debe investigar, entre comillas, los hechos que culpen al imputado o imputada, también debe investigar los hechos que lo exculpen. Pero como usted sabe que esto no va a ocurrir así, nosotros como defensa debemos impulsarlo, que son las diligencias de investigación. Así que no le dejemos completamente la carga de la prueba al fiscal del Ministerio Público, porque y con propiedad lo puedo decir que él no va a buscar los elementos que exculpen, sino los que exculpen a el imputado o imputada. Principio de adecuación de la prueba. Debe ser adecuada al objeto de investigación. Esta debe ser directa o indirectamente relacionada con el objeto de la investigación. Vamos a hablar ahora del principio de la unidad de la prueba. La prueba es una unidad y el juez de juicio, cuando la va a valorar, no va a condenar u absorber al imputado o acusado. Recordemos que aquí se puede hablar de imputado o acusado con una sola prueba, sino con todas las pruebas alegadas y probadas en juicio. Es decir, que la fase intermedia es importante porque en esa audiencia preliminar también, aparte de unos que pueden haber una posible admisión de hechos, unos acuerdos reparatorios o una suspensión condicional del proceso si el delito no excede de 8 años en su límite máximo, pero ahí se van a inmacular las pruebas, es decir, se van a limpiar las pruebas, las que se van a admitir son las que se van a exponer en ese momento, pero se van a valorar en la fase de juicio. Es decir, que en la audiencia de presentación de imputados y en la fase intermedia no se van a valorar pruebas, solamente el juez se van a limpiar, inmacular la prueba se llama, para que vayan limpias a la fase de la tercera fase, que es la fase de juicio. Hablando ahora con el principio de publicidad de la prueba. Se aplica a todas las pruebas en la fase del juicio oral y público, ya que esa evacuación de esas pruebas es pública. Por lo tanto, se le da un control popular en ese momento en estos momentos, estos 2 años que han transcurrido por parte de la pandemia, pues por supuesto no se le ha dado mucha publicidad en atención de lo que ya ustedes saben por el COVID-19. Desde el año 19, pues tenemos acá ese mal que ya gracias a Dios está siendo mermado, está siendo controlado, pero no se confíen todavía. Entonces, para evitar contaminarnos, entonces llegamos a aceptar de que ya el juicio es muy reservado con lo que es el juicio oral y público, para darle esta publicidad. Ahora bien, hablando de lo que es el principio de formalidad de la prueba, las pruebas son formales. El Código Orgánico Procesal Penal establece todo un capítulo referente a medios probatorios. Pero sin embargo, en la descripción de esos elementos podemos encontrar la forma de realizar una prueba testimonial como son los testigos. Principio de libertad de la prueba. Importantísimo este principio.
La defensa técnica, bien sea pública o privada, puede utilizar cualquier medio, cualquier elemento de prueba para demostrar lo que estamos afirmando, siempre y cuando no esté expresamente prohibido por la ley o en este caso el Código Orgánico Procesal Penal, lo que establece el artículo 182. Es por eso que no dejarle toda la carga de la prueba al fiscal del Ministerio Público, porque nosotros también tenemos ese principio de lo que es la libertad de la prueba. Ahora bien, el principio de inmediación está referido directamente a las pruebas y es propia del juicio oral, como lo venimos hablando, ya que el único que puede valorar las pruebas es el juez de juicio. Esas pruebas que fueron inmaculadas en la audiencia, en la fase intermedia, pues por supuesto él es el que las va a valorar. Y él debe estar, las pruebas deben evacuarse inmediatamente ante el juez de juicio y que él es el único que puede sentenciar. Un juez de control puede sentenciar con ciertas excepciones, una admisión de hecho en la audiencia preliminar, pues entonces admite los hechos y lógico, dicta la condena y pasa a la última fase, que es la fase de juicio, porque ya se obvia ese proceso de la fase, la tercera fase, que es la fase de juicio, y visto por ello, entonces el imputado tiene unos beneficios procesales de rebaja de la pena de 1/3 a la mitad, dependiendo del delito que le están imputando en ese momento. Sin embargo, con este principio de inmediación, pues el juez debe estar física y mentalmente activo porque él es el que valora esas pruebas. Es decir, que cuando haya un lapso de tiempo que se interrumpe, pues por supuesto, o se enferma, sale de reposo el juez, o pues por supuesto alguna eventualidad como esta, pues el juicio tiene que interrumpirse el juicio porque hay un lapso de tiempo que lo vamos a hablar más adelante. Principio de necesidad de la prueba. Las pruebas son necesarias, todo lo que se afirma tiene que ser probado. Entonces, todo lo que el fiscal del Ministerio Público afirma, él tiene que demostrarlo y todo lo que nosotros afirmemos como elemento de defensa de nuestros patrocinados o patrocinadas, pues debe ser probado. Tenemos otro principio importantísimo, como es el principio de la contradicción de la prueba. Esto significa que las partes pueden contradecir las pruebas del contrario. Ahora bien, el principio de preclusión de las pruebas. Importante este principio porque a veces cometemos errores. Bueno, somos humanos, pero errores en el proceso penal, ya que no podemos cometerlos. Pero sin embargo se ha observado en algunas apelaciones de auto, en las cortes de apelaciones, pues que estos errores son, pues, no, como dicen, no le asiste el derecho al colega o a la colega cuando comete estos errores. Entonces, el principio de preclusión de la prueba no le asiste la razón, como es el término. Se tiene oportunidad para cada momento de la prueba. La oportunidad procesal para recabar pruebas es en la fase de investigación. Luego, debo aclarar este punto, aunque lo aclaré en el video anterior, de que podemos confundir la audiencia de presentación de imputado con la fase de investigación. No, la audiencia de presentación de imputado está referida nada más y expresamente al imputado, dado que fue privado de libertad y recordemos que la única forma de ser privado de libertad es por una orden judicial, es decir, una orden de aprehensión o que haya sido sorprendido en flagrancia, en esos tres modalidades, la flagrancia real, la presunta y la cuasi flagrancia. Sin embargo, la fase de investigación se inicia, pues por supuesto puede ser por denuncia, por querella o de oficio. Sin embargo, en esta fase de investigación, luego de la audiencia de presentación de imputados, nosotros, la defensa técnica, tiene 5 días hábiles para promover pruebas, solicitarle al Ministerio Público por ser el titular de la acción penal y tener sus subalternos, que son los organismos
auxiliares de la policía, Guardia Nacional, 6CPC, para solicitar alguna prueba. Nosotros no podemos hacer una prueba individual, sino todo debe ser canalizado por el Ministerio Público por ser el titular de la acción penal. Entonces, este principio es importante. Más adelante vamos a hablar de la segunda fase. Vamos a dejar el video hasta acá, la primera parte de la fase intermedia. Continuaremos la segunda parte de este video, esperando que haya sido de su interés, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, ya que esto nos permite medir si realmente esta información, que a ustedes a lo mejor la consideran de ningún valor, o no tiene valor, tal vez para otros sí tiene valor, y es algo nuestro propio de que debemos aclarar de que en el proceso penal venezolano, o lo que somos nosotros, este gran gremio como somos los abogados, somos egoístas. Egoístas porque también a veces se mezcla por allí un gestor. Entonces a veces somos egoístas en lo que es la difusión de estos videos informativos. Un video que nosotros consideramos que fue muy importante, y revisando, pues por supuesto no ha tenido la atención de lo que es la definición por los organismos de seguridad de lo que es sospechoso, cuando una persona es sospechosa, porque todos los que han tenido la oportunidad de estar en un proceso penal, pues saben que en las actas policiales detienen a una persona por ser sospechoso. Pero ¿quién es sospechoso? La definición de sospechoso está en uno de nuestros videos, y por eso lo invitamos a suscribirse a nuestra página de Escritorio Jurídico Eli Jiménez y Asociados, y esto lo hacemos con mucho amor y cariño para que llevarle esta información no solamente a los abogados penalistas, sino colegas abogados que trabajan en otras ramas del derecho civil, administrativo, mercantil, laboral, y les sirve para refrescar conocimiento que a lo mejor no lo obtuvieron en aula de clase, o no le han prestado la debida atención, sino por tenerle temor a esta fase, a esta rama del derecho, que es el derecho penal. El derecho penal, pues la mayoría le tiene temor, pero no es por temor, es porque, como nos inculcaron a nosotros nuestros profesores, y también por experiencia propia, un abogado penalista no tiene la misma responsabilidad que un abogado civilista, de cumplirle al cliente, darle la satisfacción al cliente, y que el cliente no cumplir los deseos o añoranzas del cliente, sino explicarle al cliente que el que conoce el derecho es usted, y esa es la razón por la cual usted ha sido contratado por él. Sin embargo, hay muchos clientes que buscan asesorías en un colega para corroborar si el abogado que le está haciendo el trabajo civil, en la parte civil y en la parte penal, que lo está asistiendo a él o a un familiar, lo está haciendo bien. Entonces, lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal para verificar si esta información realmente vale la pena que nosotros continuemos haciendo, porque no es perder el tiempo, sino es refrescando conocimiento, y también haciéndole llegar a ustedes, contribuir con el gremio de abogados, y en esta parte los abogados penalistas que se están iniciando, para que tomen el ejemplo y por favor nunca le mientan al cliente. Por su amable atención, tengan ustedes muchísimas gracias. Suscríbanse a nuestro canal y que tengan todos un feliz día.